Bueno, entonces oficialmente bienvenidos todos a este encuentro del Seminario de Liberación y Sanidad Interior. Estamos aprendiendo temas de los que regularmente no se hablan desde un altar porque saben que pues a la iglesia a la hora de la congregación, de congregarse todos, quiero decir, pues llegan visitas, llega el que recién está conocido al Señor. Entonces, estos temas de acá son para discípulos, para gente que realmente quiere conocer mucho más de la palabra del Señor y ya están a otro nivel de madurez. Bienvenida, Lourdes, Dios me la bendiga, qué bueno que esté aquí con Amén, nosotros. pastora, gracias. Muchas bendiciones, así es que apenas estamos comenzando. Amén. Recuerdan el lunes pasado estuvimos hablando acerca de los instrumentos sagrados del tabernáculo y hablábamos que existía un patio, existía un lugar santo, existía un lugar santísimo, al patio le llamaban el atrio, donde el atrio llega toda la gente, también estaban llevando ahí el animalito que con el que se iban a sacrificar. Estoy tratando de decir que era el atrio un lugar de mucha, había mucho sonido, había muchas personas hablando, entonces no es un lugar de intimidad, no era un lugar de intimidad. Ya en el lugar santo sí, estamos hablando que es un lugar de intimidad y el lugar santísimo pues únicamente podía entrar lo que era el sumo sacerdote una vez al año para presentar el sacrificio sobre el arca, sobre la tapa de propiciación, y eso es para el perdón de él y perdón de todo lo que es el pecado del pueblo. Deben un segundo, por favor, que hay alguien acá que vamos a ponerle, no lo había puesto, qué pena, vamos a poner acá. Entonces, entonces quedó claro, ¿verdad? Lo que es el tema si alguien tiene una pregunta del tema, quedó pensando en algo durante esta semana, este es el momento de hacer su pregunta. ¿Todo bien? ¿Quedó bien el tema? ¿Quedó claro el tema Sí. del domingo pasado, del lunes pasado? Eh, ¿Quién está conectado? Dice see you. ¿Quién es? Eh, a ver si nos saluda. En la pantalla dice see you, para saber quién está ahí. ¿Quién será? ¿Quién nos acompaña ahí? Bueno, sigamos adelante. Entonces, el tema es de que tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando estemos leyendo la palabra, no podemos dejar pasar por alto la descripción del escenario que hace la palabra, donde se va a desarrollar cierto evento. El lunes pasado hablamos del atrio y hablamos de todos los instrumentos sagrados que estaban ahí, la ubicación de ellos. No podemos dejar pasar por alto los lugares que describe la palabra. Estoy tratando de decir que si nosotros observamos con atención cuando la palabra toma su tiempo, gasta tinta en describir el lugar exacto donde se va a desarrollar un evento, le tenemos que poner cuidado porque ahí son banderitas las que se están levantando para que nosotros entremos a otro nivel de interpretación. Ayer predicábamos de una situación muy crítica que le pasó al apóstol Pedro cuando estaba en el patio y en la puerta. Entonces, cuando pasan cosas así, ahí estamos hablando que
en el patio, ahí llegaban muchas personas y la puerta simboliza lo que es una transición. Nadie se queda a vivir debajo de las puertas son para entrar o para salir. Entonces de ahí te puedes dar cuenta lo que es el estado del alma de la persona de lo que está ocurriendo en ese momento. Sí me hago entender, ¿verdad? Cuando leamos la palabra, tenemos que ponerle atención dónde se está desarrollando ese evento, porque lo que nos está enseñando también no solamente es la descripción del lugar, sino que nos está hablando de una condición de la conciencia del alma, de algo interno que está pasando en esa persona en ese momento. Todos los lugares que se mencionan en la palabra, todos los lugares tienen un significado espiritual. Cuando leemos la palabra y leemos acerca de los montes, por ejemplo, que Dios le dijo a Moisés, sube el monte, ahí estamos hablando de encuentro, estamos hablando de recibir instrucciones, hay un significado de adoración. Cuando Abraham le dijo, sube también ve a Moriah y sube el monte, un lugar donde yo te mostraré y ahí sacrifícame a tu hijo Isaac. O sea, los montes, cuando ustedes leen la Biblia, todo lo que se refiere a monte, estamos hablando de adoración, estamos hablando, se está refiriendo, hay algo detrás de eso, adoración. Cuando se habla de los lugares altos también, estamos hablando de adoración y había que preguntar a qué se va a adorar. Si el alma está dispuesta a adorar al Señor o está dispuesta, hasta se está disponiendo a adorar a una entidad diabólica. Los brujos lo hacen, los brujos suben a lugares altos, habla de árbol frondoso, debajo de los árboles frondosos donde hacían cultos paganos, donde levantaban piedras en señal de que ahí había era un lugar de pacto, un lugar pactado con entidades demoníacas. Sí están viendo, ¿verdad? Que así como el Señor llamó a hombres y a mujeres a subir el monte de la adoración, para pactar con ellos, para traer instrucciones, para traer diseños, así también en la parte oscura, lo que es la parte de la oscuridad, usa los lugares altos precisamente también para hacer pactos, decretos. Hay brujos territoriales, en la Biblia los podemos leer. No me voy a entretener mucho de hablar de cada lugar porque quiero llegar a algo, lo que es la clase de hoy. Estoy mencionando esto únicamente y sería muy pretencioso de nuestra parte que vayamos a cubrir todos los temas de todos los lugares que habla la palabra en una sola noche. No, nos tomaría un año y medio quizás para poder entender lo que pasa, el trasfondo espiritual detrás de cada lugar que menciona la palabra, de como los que acabo de mencionar, los montes, hablaba de lugares altos, de árboles frondosos. He mencionado las piedras que se levantaban y regaban líquido sobre las piedras, que eso se llama libación. La libación puede ser de aceite. Jacob lo hizo. Jacob después de tener aquel sueño, recuerdan, donde él vio una escalera, que ángeles que subían y bajaban, la misma piedra que había puesto por almohada, la erigió, la levantó, la cubrió de aceite, aceite de unción. El hombre había quedado sin nada, pero no le faltaba el aceite. Entonces hizo libación. Entonces hay prácticas que se hacen con agua, se hacen libaciones con leche, libaciones con aceite. Lo que estoy tratando de decir de que cada lugar tiene un significado especial. ¿Y qué tiene que ver con el alma, con la liberación, la sanidad de nuestra alma?
es porque cada lugar también representa, cada lugar mencionado en la palabra, representa un estado de conciencia de nuestra alma. ¿A qué nos estamos inclinando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Y le tenemos que prestar especial atención cuando estamos, cuando nos cuesta tomar decisiones. Eso habla de puertas. Recuerdan, ayer en la prédica nosotros hablábamos de puertas. En las puertas nadie se queda a vivir debajo de una puerta. Las puertas no son, debajo de las puertas no son para edificar, no son para tener un proyecto a largo plazo. O sea, las puertas son o para entrar o para salir. Algo tienes que hacer, es una decisión que tienes que tomar. Entonces, cuando la Biblia menciona puerta, ahí está pasando algo. Tenemos que ponerle cuidado, no leerlo literal, sino que saber que ahí hay algo que Dios nos está hablando, que nos quiere abrir los ojos respecto a lo que está pasando en ese momento, lo que se está leyendo. Estamos aquí, ¿verdad? Me estoy explicando. Todo esto es introducción. Otros lugares de los que menciona la palabra, bueno, menciona, además de los montes, de los lugares altos de adoración y todo eso, también menciona lo que son los ríos, menciona menciona también las aguas, los mares, estanques, menciona, ustedes saben que cuando se menciona agua, y cuando es de noche hay un reflejo de la luna un reflejo de la luna sobre las aguas, y ahí se forma algo que se llama espejo. Espejo, eso tiene un significado espiritual del cual no vamos a entrar en detalle, pero se lo doy a manera de información para cuando ustedes estén leyendo la palabra, ustedes cuando vean montes, cuando vean ríos, cuando están describiendo un escenario donde se está desarrollando un evento, un valle, en la ciudad o en el camino, ustedes sepan de que Dios nos quiere decir algo. ¿Está bien? Repito otra vez, la Biblia no gasta tinta para dejarnos registrado algo así nada más que porque sí, no, sino que hay un mensaje del cual no podemos interpretar únicamente de forma literal, sino que nos está llamando la atención para que veamos, entremos a otro nivel interpretativo, y eso con dirección del Espíritu Santo. Bienvenida, Paula, te acabo de ver que entraste, Paula, muchas bendiciones, un saludo hasta Venezuela, Paula, qué gusto que estés acá. Amén, amén. Dios me la bendiga, pastora. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones, ya estamos orando por el niño que está en el hospital, ya me mandaron las fotos. En el nombre de Jesús desatamos palabra de bendición a todo su cuerpo, no solamente la pierna, sino que a todo lo que está pasando también a nivel neuronal, en el nombre de Jesucristo. Ahí vamos a seguir hablando después de eso, Paula. Amén, pastora. Muchas gracias. Bendiciones. Entonces, les decía que cuando la Biblia describe un lugar donde se está desarrollando un hecho, ahí hay que prestarle atención. Los espejos de agua, dicen, bueno, es un río, es un lugar donde la luna está reflejando y aparentemente es un espejo. Eso se entiende las personas que comprenden este asunto. Muchas personas hacen ritos alrededor de estos espejos de agua porque lo que ven es un portal de las entidades que están rigiendo en la luna. Por ejemplo, le estoy hablando un poquito de cultura, de cosas que manejan personas que se dedican a observar los lugares y a ejercer cierta autoridad
espiritual dependiendo de los lugares donde ellos se van moviendo. Ya expliqué que hay brujos territoriales y por eso es que Dios levanta profetas territoriales para tomar autoridad y arrebatar, o sea, esos lugares territoriales que por decreto los brujos tomaron sobre ciudades, sobre pueblos, donde declararon vejación. Entonces Dios levanta un profeta con visión para tomar, arrebatar esos lugares también en el nombre de Cristo y entregar las ciudades en el nombre del Señor, y hacen actos proféticos para tomar autoridad sobre esos territorios. Entonces la cosa, tanto el bien como el mal, eso ustedes saben que es una lucha constante y no es una cuestión de película, es lo más real que podemos vivir, porque nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda entidad que se mueve en la área celeste. Y la luna es parte del área celeste. El sol también. Los hebreos consideran de que hay fuerzas que también, además de la luna, hay fuerzas que también operan en el sol. No es que a la gente que padece de algún trastorno mental le hablan lunático, le dicen lunático. ¿Por qué? Porque están creyendo que las entidades que operan a través de la luna o en la luna, entonces están influenciando a esas personas y por ahí hay toda una cantidad de cosas que decir que no acabaríamos en esta noche. Y como les digo, si nos ponemos a explicar todo lo que ocurre espiritualmente en cada lugar geográfico que la Biblia tome el tiempo de escribir, nos llevaría mucho tiempo para hablarlo. Lo que trato es de decirte hoy en esta noche es que abra los ojos y revisa cuando estés leyendo la palabra, porque yo sé que tú lees la palabra, que le pongas especial atención cuando estás leyendo algo. Te he mencionado todo esto para ahora sí entrar a lo que es materia. Todo lo anterior había sido algo de introducción. Si tú tienes una pregunta respecto a eso, con mucho gusto lo hablamos luego. Lo que quería llevarte era al alma que está, que no prospera, el alma que no prospera, el alma es la que no prospera, es la de doble ánimo. Eso es lo que dice el Señor. Te prefiero, dice, o frío o caliente, pero tibio no, porque no me agrada. Tibio no, dice el Señor, o entras o sales, pero no te me quedes en la puerta. Estamos hablando de un alma que no termina de decidir, de tomar decisiones importantes en su vida, porque a partir de las decisiones que toman, de ahí hay una prosperidad. Dios te puede prosperar. Dios está esperando que te decidas, está esperando que converses con Él, y que le pidas al Espíritu Santo una dirección para finalmente ya tomar una decisión concreta. Pero el alma que está avanzando, la persona que avanza 3 pasos y retrocede 4, esa no va a llegar a ningún lado. Hay un doble ánimo. Vemos que cada vez que la palabra habla de puertas, va a pasar algo. Tú cuando leas puertas, ahí va a suceder algo. Generalmente es un juicio. Viene un juicio. Cuando la Biblia te dice, Lot estaba, el sobrino de Abraham, estaba a las puertas de Sodoma. Dice puerta. Aquí va a suceder algo. Aquí va a suceder algo. Entonces es el juicio que viene de Dios, y vino sobre esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos sobre lo que es puerta en la Biblia, y vamos a leer las citas bíblicas. El enfoque de hoy es que seamos libres del doble ánimo. Seamos libres de la falta de decisión. Porque una persona que no sabe decidir, no sabe lo que quiere, es una persona que no va a prosperar. No sabe lo que quiere a nivel ministerial,
ese no va a avanzar en su llamado. No sabe lo que quiere a nivel familiar, entonces no va a prosperar en ese aspecto. Entonces, las personas que les cuesta muchísimo decidir, están esperando que las cosas sean perfectas y hasta ese momento decidir, ahí está sucediendo algo del cual tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres. Les repito, dice el Señor en su palabra que las personas de doble ánimo no prosperan, porque la puerta es una condición cómoda. Sí, porque no tomas decisión, ni entras ni sales, te quedas en la puerta y hay muchos creyentes de puerta. Hay muchos creyentes que no se deciden totalmente servirle al Señor porque a lo mejor te imaginas que para qué lo vas a hacer de todas maneras, ni lo notan, ni lo ven, nunca queda bien, entonces mejor no le sirvo y está, o medio sí le sirvo de vez en cuando puedo. Entonces cuando hay una persona que tiene la falta del poder de decidir, ahí hay un alma que hay que liberar. Estamos identificando, recuerden, siempre les digo, este curso es para identificar las cosas que están afectándonos a nivel almático, que si no podemos decidirnos, lo que estamos es llamando juicio a nuestras vidas. Cosas pudieran pasar a nuestras vidas si estamos en esas indecisiones. Entonces es mejor hacer los ajustes que tengamos que hacer, ir a la presencia de Dios y tomar una decisión lo más pronto posible en los aspectos de los cuales Dios nos está llamando a enderezarnos, que son cosas importantes, aspectos importantes en nuestras vidas, porque de ahí depende la sanidad de muchas cosas, de la sanidad tanto de nuestra alma como la sanidad también de los aspectos en nuestra familia. Vamos, les hablaba de Lot, y si voy rápido, por favor, ustedes me levantan la manito por ahí para participar. ¿Estamos bien? Vamos a leer Génesis 19:1. Estercita, bendiciones. Dios me la bendiga. Bendiciones, pastora. Estamos hablando, para ponerle al día, estamos hablando de las indecisiones, de las personas que le cuesta decidir. Amén. Y, Disculpe, porque es que no tenemos internet y estaba mala internet, fíjese, aquí en la casa y entonces pero ya le no. llegó y ya está conectada. Gloria a Dios. Eso Sí, es lo sí, importante. sí, Bendito debía Dios, ir ya en está. internet. Sí. Amén, amén. Entonces, estamos hablando de personas que les cuesta decidir, más bien en ponerse de acuerdo con sus convicciones, pues, porque hay gente que es rápida para decidir, pero deciden mal, meten la de andar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la gente que les cuesta muchísimo ponerse de acuerdo con sus convicciones. Tú estás creyendo, un ejemplo, estás creyendo en la sanidad, en el milagro de la sanidad, pero por otro lado estás dudando a nivel raciocinio, dudas que si eso podría pasar. Entonces, ahí hay un doble ánimo, ahí probablemente la persona no vaya a sanar precisamente porque dice, no, me quedan mis dudas. Entonces hay un doble ánimo, no está de acuerdo la convicción que tiene, la fe que dices tener y que profesas y dices tener de que el Señor te va a sanar, pero al mismo tiempo, por otro lado, estás razonándolo mucho y estás confiando más en las cosas que ofrece este mundo, ¿verdad? Que esas son herramientas, no es que debemos de dejar
el tratamiento no es que tenemos que dejar de hacer las cosas que nos ofrece la medicina porque son herramientas, pero yo estoy hablando de algo más profundo, estoy hablando de que el hecho de que dudemos, uno dice, ni con la medicina me voy a sanar. No, ese milagro no va a llegar, pero lo decimos a nivel conciencia, muy dentro de nosotros, pero si nos preguntan, ¿tú crees que Dios te va a sanar? Decimos sí, sí, pero en realidad hay un doble ánimo, no nos estamos poniendo de acuerdo nuestra convicción con lo que realmente está pasando muy en el fondo de nuestro corazón. Y eso ocurre para todos los milagros. Entonces, ese es un creyente de puerta, un creyente que no termina de entrar, no se define entrar o salir, se queda debajo de la puerta. Son creyentes que es cómodo, no me comprometo mucho. El creyente de puerta es ese que no se compromete mucho. Yo puedo estar desde aquí de la puerta disfrutando de lo que ofrece el reino. Me gusta ir a la iglesia. Ay, cómo me gusta la alabanza. Cómo me gusta aprender, pero bueno, no me pidan entrar por completo porque es que si entro voy a tener que tomar compromisos. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Este estado de la conciencia del alma, ese estado del alma donde la persona no termina de entrar directamente al reino, meterse completamente al río del Espíritu, decir yo voy con todo, yo le voy a servir al reino, yo voy a creer que no es por vista, es por fe. Yo sé que el Señor me va a sostener, que Él me está llamando, que voy para adelante. O sea, una fe que íntegra, una fe derecha, íntegra. Eso es lo que nos llama el Señor. Entonces, hay personas de las que todavía les cuesta mucho ponerse de acuerdo su convicción con sus pensamientos. Bendiciones, Miriam, qué bueno que está acá. Miriam, sí. Ay, sí, me agarró el tiempo, perdón. Ok, bendiciones. Qué bueno que está acá conectada, mi hermanita. Sí, Entonces, bendiciones, estamos sí. hablando del doble ánimo de los creyentes de puerta. Vamos a citar muchos pasajes bíblicos que una actitud de puerta para un creyente lo que trae, lo que acarrea para sí es juicio. Y se lo vamos a demostrar aquí por la palabra. Vamos a leer primeramente lo que es Génesis 19:1. Génesis 19:1. Dice, llegaron pues. Vamos a compartir esto. Si no lo tienen por ahí, lo voy a compartir acá. El material, ¿lo ven? Está ahí, ¿verdad? Génesis 19:1. Está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado, ¿a dónde? A las puertas de Sodoma. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó al suelo. Solo eso está diciendo. Lot estaba a la puerta. Recuerden que Lot era una persona indecisa. Cuando había que repartir, abrirse pues del tío de Abraham, conociendo a Abraham, al sobrino le dijo, escoge tú. Lot, escoge tú. Si tú agarras para la derecha, yo agarro para la izquierda. Y si tú agarras para la izquierda, yo me voy a la derecha, porque lo conocía. Conocía que era una persona muy indecisa. De que por ahí, si él decidía irse para la derecha, si Abraham decidía por él, iba a decir, el tío me la está jugándomela de alguna forma. Entonces, en la madurez de Abraham, el tío de Lot le permitió que él eligiera. Cuando tenían que cada quien, o sea, partir cobija, que cada quien se iba por su lado,
porque ya habían crecido mucho en ganado, habían crecido mucho en bienes. Entonces, había mucha tierra y la cual Abraham le dijo, no tengo problema, sobrino, donde tú elijas. La verdad que si tú eliges a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si haces lo contrario, pues a mí me queda, por mí no hay ningún inconveniente, para mí es igual. De todas formas, a donde yo vaya, la bendición va conmigo, y es la bendición de Dios que me prospera, ¿verdad? Entonces, conociéndolo, que Lot era de estas personas indecisas, de los que no se comprometía realmente con las cosas, entonces lo dejó a él decidir. Y lo vemos acá, el siguiente escenario es Lot a las puertas de una ciudad. Imagínate dónde decidió irse a meter. Así andaba él de tan desubicado, ¿no? Se va a meter a este lugar, hizo una familia en ese lugar. Él tenía esposa, tenía hijas que iban a casarse. Entonces él se asentó en ese lugar, pero estamos viendo que estaba a la puerta. Entonces, cuando la Biblia toma tiempo en describir en los lugares exactos donde está la persona, donde se va a desarrollar el evento, póngale cuidado, porque ahí hay un aviso, ahí nos está diciendo algo. Entonces, cuando se menciona puerta, viene juicio. Viene juicio de parte de Dios, y sabemos, todos sabemos lo que pasó con estas ciudades. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Por eso te hago el llamado, amada iglesia, liberémonos del doble ánimo, liberémonos, que nuestra alma se libere de eso. Hay que educar a nuestra alma a decidir. Si nos equivocamos, pues vamos a crecer de ese error. Pero tenemos que decidirnos, ponernos de acuerdo, que en el lugar donde Dios nos plantó es para dar frutos. Sí, porque llegamos a una congregación, no ustedes, me ha tocado con otras personas que llegan a una congregación y no es para dar fruto, es para hacer contrapeso, de tal manera que ahí no se ponen de acuerdo con la visión pastoral, y al final terminan saliéndose porque no aguantaron lo mismo que ellos provocaron, porque ese tipo de indecisiones acarrea un juicio de Dios en contra de la persona. Lastimosamente es así. Y hoy vamos a ser libres de eso en el nombre de Jesucristo. Si tú estás detectando, mientras yo voy enseñando esto, y tú vas detectando, identificando ciertas áreas de tu vida donde todavía no estás de acuerdo, tu convicción con lo que tú estás creyendo, con tu fe, este es el momento de ponerse de acuerdo en el nombre de Jesucristo. Amén. Este es el momento de ponerse de acuerdo en el nombre de Jesús. Así es que luego tenemos vamos a ver otro ejemplo de puertas de las que habla el Señor. Vamos a leer Génesis 22, 15 al 17. Les comparto el material. Veamos. Dice acá Génesis 22 del 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ahí estamos hablando, aquí hay intervención divina. Estamos hablando del cielo. Ya mencionó el cielo, ¿verdad? Ok. Y dijo por sí mismo, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá ¿qué? Las puertas de tus enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor a Abraham? ¿Qué le está diciendo? Le había pedido sacrificar a Isaac. Todos conocemos esa historia. Donde Abraham se hubiese dudado, donde hubiese tenido doble ánimo, donde Abraham
hubiese dicho, Señor, pido confirmación. No está mal pedir confirmación, pero tú sabes que Dios te mandó a eso. Sin embargo, nos pasamos en ocasiones y pedimos una confirmación, 2, 3, 12 confirmaciones, 1000 confirmaciones, y lo que estamos haciendo es demorando obedecerle al Señor. Cuando estamos pidiendo confirmación una y otra, lo que estamos es demorándonos en decidir. Abraham, por el contrario, dice que muy temprano en la mañana, si ustedes leen Génesis 22, se van a dar cuenta que después de recibir una instrucción tan fuerte como esa de entregar a su hijo, lo que pasó fue que dice que muy temprano en la mañana se preparó y que fueron 3 días de camino. En esos 3 días de camino, Abraham se pudo haber arrepentido y volverse para donde Sara, porque a Sara no le dijo nada. No, a una madre no se le dice que vas a sacrificar al hijo. Eso no se le dice a una madre. Entonces, estaban 3 días donde él podía haberse arrepentido y vuelta para atrás, pero él me mostró una firmeza. Y digo, bueno, la verdad en Hebreo 11 lo explica, que Abraham iba pensando en que aún después del sacrificio del hijo, que ya muerto, Dios lo podía resucitar, que tiene el poder para resucitarlo, o sea, que él estaba decidido en hacerlo. Entonces, aquí no había un doble ánimo, y a causa de esa firmeza, el ponerse de acuerdo, la convicción, la fe con las decisiones, el ser de una sola pieza, el Señor le entregó las puertas de sus enemigos. Es lo que acabamos de leer. Las puertas de los enemigos. ¿Saben lo que le está entregando ahí? O sea, le está diciendo, está prometiendo Dios a Abraham que todo lo que se levante en su contra va a caer, porque juicio de Dios viene en contra de los que se levantan para los que servimos al Señor. Usted tiene que decir amén. Hay gloria en este lugar ahora. Tú tienes que saberlo. No puedes dudar que Dios envía juicio en contra de aquellos que se levantan contra los que le servimos al Señor. Los que tenemos una convicción, los que le estamos sirviendo con una convicción firme, decididos. No que hoy sí, mañana no, que si me queda tiempo, hoy no porque está lloviendo, mañana si me queda cómodo lo hago. Ay, es que no me gusta donde me pusieron a servir, no, lo que pasa. Y esas personas que no han decidido servirle a Dios, de amar a Dios con su corazón, con su mente y con toda su fuerza, lo que están atrayendo para sí es juicio de Dios. En cambio, cuando tú decides por el reino de Dios, cuando tú decides caminar en integridad, cuando tú decides creerle al Señor, cuando tú decides dejar el doble ánimo por un lado y tú dices, no, yo me pongo de acuerdo con el cielo. Yo sí creo que el Señor va a hacer el milagro y no hay duda de eso. Tú verás cómo te entrega las puertas de los enemigos, de los que se levanten contra ti. Y cuando hablo de enemigo, ponle el nombre que tú quieras ponerle. Ahí se llame escasez financiera, se llame enfermedad, se llame juicios en contra tuyo. Hay gente que ya debería de haber ganado juicio y no han ganado precisamente porque el alma está todavía en doble ánimo, entonces está atrasando el proceso. Y Dios ya envió la palabra, el Señor ya envió la palabra de victoria a tu vida y a la mía. Pero el doble ánimo, eso es lo que nos hace atrasar
la respuesta de Dios para que se manifieste, se materialice frente a nuestros ojos. Alguien tiene que escuchar esto. Alguien tiene que decir, bueno, yo entrego mi doble ánimo. Yo me decido a creer y tener fe en Dios, una fe inquebrantable, que Él está al cuidado mío y que todo lo que Dios permite en mi vida es para bien. Así las cosas se vean como malucas, es para bien. Lo que pasó es para bien. Voy a agradecer en todo momento porque es para bien. Entonces, cada vez que habla de puerta, la palabra de Dios, cada vez que habla de puerta, ahí está viniendo algo, tiene que prestarle atención. Ya vimos dos ejemplos, que Lot estaba a las puertas de Sodoma y Gomorra y vino ¿qué? Juicio de Dios en contra de esas dos ciudades. Y ahora, con la historia de Abraham, que subió al monte de la adoración para presentar sacrificio. Subir al monte de la adoración es una decisión para valientes, para aquellos que dejan todo por subir el monte de la adoración. Subir el monte de la adoración es decir, voy a dejar las redes sociales porque voy a orar. Es que Dios me está llamando a orar. Pero el video estaba muy bueno, el TikTok estaba muy bueno y se te fueron 2 horas viendo ahí en las redes sociales. Y te consumió toda la energía porque estos aparatos están diseñados para esto, para consumirnos la energía. Yo ya en otras ocasiones he hablado de eso. Te lo consumen, entonces pasan el día todo así en desánimo porque para eso están diseñados todo lo que tienen las luces. Luces azules, todo lo que tiene que ver con la luz azul. La gente que tiene en sus habitaciones los televisores y tiene la luz azul ahí, eso está emitiendo una frecuencia para interrumpir tu sueño. Y Dios quiere enseñarte, Dios quiere hablarte un dormido y no, tú te levantas a cada hora. ¿Pero por qué? Porque ahí estás con el teléfono a la orilla. Y esto está emitiendo muchas señales que están interrumpiendo tu descanso, está interrumpiendo tu frecuencia. Entonces, de esa forma, ahí está, no estás en reposo como deberíamos de estar para que el Señor siga trabajando con nosotros aún en medio del descanso. Entonces, ya vimos ese otro ejemplo de Abraham. Él estaba decidido, él no tenía doble ánimo y le fueron entregadas las puertas de sus enemigos. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de puertas. Dice aquí, ok, hay un ejemplo acá en Génesis 28. Esta es la experiencia de Jacob, la que ya les había mencionado anteriormente. Había un portal, puertas son portales. Puertas son portales. Sencillamente, un ejemplo bien sencillo. Cuando tú entras por la puerta de tu casa, la puerta principal de tu casa, tú estás entrando a otro ambiente diferente al de la calle. Y dentro de tu casa, cuando tú abres la puerta de tu habitación, tú entras a un ambiente diferente y eso ocurre automáticamente. Tu alma se está dando cuenta que estás entrando a un lugar privado. Cuando entras a tu habitación, tu actitud es diferente cuando entras a tu habitación que cuando estás en la sala. En un lugar donde cualquier visita puede llegar, sentarse, tomar un cafecito contigo, hablar de cualquier tema. Pero cuando tú entras, pasas por la puerta de tu habitación, ya entraste a otro ambiente. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Lo mismo ocurre en las dimensiones espirituales. Dios habla de puertas.
habla de portales, habla de las incidencias del mundo espiritual sobre la tierra, sobre lugares específicos. Prestemos atención cuando leamos la palabra, porque cada vez que la Biblia describe un lugar, Dios nos está levantando una banderita y dice, presta atención que aquí hay un tesoro que te quiero regalar, que nos quiere entregar la palabra. ¿Están acá? Veamos entonces el ejemplo. Ahora vamos al ejemplo de Jacob. Dice acá en Génesis 28, 10 al 17, dice, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y luego de cierto lugar, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. La Biblia te está describiendo un lugar, te está diciendo de dónde salió, a dónde llegó, lo que hizo ahí. Y dice que soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Ahí hay una conexión entonces, el cielo con la tierra. Escucha bien, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahí lo que había era un portal abierto. Y eso fue mientras estaba soñando. ¿Viste lo que Dios te muestra? Lo que podría mostrarnos mientras nosotros dormimos. Todo lo que sabemos de Dios, no solamente lo hemos escuchado despiertos, dormidos, el Señor nos sigue enseñando. Y aquí Jehová, en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Está prometiendo tierras el Señor. Está afirmando el pacto con Jacob. Veamos entonces qué dice el 14. Dice, se quedó dando vuelta el cursor ese, aquí está ya. El 14 dice, y será tu descendencia como polvo de la tierra y extenderá al oriente, al norte, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sigue hablando el Señor y dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces se levantó Jacob en la mañana, tomó una piedra que había puesto de cabecera y la levantó, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Eso se llama libación. Cuando se derrama líquido sobre algo es libación. Ese es un hebreísmo. Los judíos practicaban eso, yo creo que lo practican hasta el día de hoy, en señal de pacto. En señal de pacto, agarran una piedra, la levantan y la ungen con aceite. Esa fue la señal del pacto de ese lugar de la puerta del cielo. ¿Se están dando cuenta? Ahí hay promesa. Ahí hay promesa. Es un hombre que logró ver los ángeles que subían y bajaban. Ahí había un portal. Cada vez que la Biblia nos habla de lugares así tan específicos que nos explica algo, es porque va a suceder algo. Y ahí lo que está describiendo es
la disposición del alma de Jacob, que él estaba seguro que él no podía regresar, que él tenía que ir de frente, porque si volvía, el hermano lo estaba esperando para matarlo. Tenía que ir de frente, así no sabía él cómo le iba a ir. En él no había doble ánimo. Ahí estaba decidido a ir para adelante y Dios lo prosperó. La decisión, una alma decidida que sabe que va para adelante, que hace pacto con Dios, que le está sirviendo al Señor, es un alma que prospera. Pero un alma de doble ánimo es un alma encarcelada. No prospera, no sabe para dónde va. Y pasa un año en la misma situación económica. Pasa otro año y la misma enfermedad. Vuelve a pasar otro año y la misma indecisión. Y son almas que no prosperan porque no se han decidido completamente de cerrar un círculo y comenzar con otro. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está aquí escuchando? ¿Alguien le da gloria a Dios? Amén, amén, dicen ahí los comentarios. Si alguien quiere participar, puede levantar su manito mientras yo tomo agüita. Iglesia amada y preciosa, tenemos que liberar nuestra alma del doble ánimo, de las indecisiones. Si no, se nos va a pasar el tiempo, se nos pasan los años y seguimos en lo mismo porque no hemos terminado de decidir, de cerrar círculos y círculos y comenzar uno nuevo. Amén. A ver si yo tengo otro ejemplo acá de otra puerta. Y es una que me llama muchísimo la atención, está en Génesis 3. Después de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva, dice el Señor en Génesis 3:24, que echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Oiga, puso al oriente. El oriente es un tema muy hermoso. Otro día yo les enseño todo lo que tiene que ver con Oriente. El Oriente es algo, bueno, solamente les voy a decir un poquito. Hasta el día de hoy, los judíos consideran que del Oriente está el Edén. Ahí fue creado el Edén. Y que también la creación comenzó desde el Oriente. Para que sepan ustedes lo importante del Oriente. Otra cosa que habla la palabra del Oriente es que del Oriente sopló el Señor vientos que llevaron codornices, palomas, aves que fueron de alimento para el pueblo de Israel en el desierto. Del Oriente viene provisión también. Un día vamos a hablar más sobre el Oriente. Ahora estamos hablando de puertas. Estamos hablando de puertas y estamos hablando del doble ánimo, de los creyentes de puertas que ni entran ni salen, que no quieren comprometerse, pero sí quieren promesas cumplidas del Padre. Eso no va a pasar. Entonces, dice acá, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Estamos ahí, iglesia? Recuerden lo que pasó con Adán y Eva. Por su desobediencia, el Señor tuvo que cerrarle las puertas del Edén y poner unos querubines ahí
con espadas con espadas que se revolvían, dice, para todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, que si tuvo que poner guarda es porque se puede entrar a ese Edén, se puede entrar al árbol de la vida. Pero el Señor lo protegió por la condición de pecado de Adán y Eva. ¿Se dan cuenta lo que lleva a la indecisión? Si ellos hubiesen sido firmes en creer lo que Dios les había dicho, que podían comer de todo menos del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, nada de lo que ha pasado hubiese pasado. La indecisión es peligrosa, el doble ánimo es peligroso. El creyente de puerta no prospera, ya lo expliqué. El creyente que está en puerta es aquel creyente que tiene el alma cautiva, está cautivada, y tenemos que ser libres de eso, tenemos que sanar. Es la actitud de nuestra alma en no querernos comprometer con el reino de Dios. Queremos los beneficios, pero no queremos comprometernos con el reino. Le buscamos cómo darle la vuelta siempre a las cosas y creemos que Dios no se da cuenta. Y más bien somos nosotros que nos engañamos a nosotros mismos, y ahí es donde los ciclos no se terminan de romper. Entonces aquí estás recibiendo una herramienta, estás distinguiendo, estás identificando una herramienta. Si hay ciclos en tu vida que se repiten y no acabas de determinar esos ciclos y se están repitiendo otra vez, es precisamente porque hay que corregir algo en el alma. El alma si está cautiva en ese doble ánimo, hay que liberarla en el nombre de Cristo. Hay que decir: yo te libero de esta situación, pedirle al Espíritu Santo la sabiduría para sacar a nuestra alma, ese aspecto de nuestra alma, sacarla de esa cárcel llamada indecisión. Amén. ¿Se dan cuenta que cada vez que habla de puerta, está hablando de juicio? Aquí, cuando Dios juzgó a Adán y Eva, se cerró una puerta. Cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba en la puerta? Lot. El doble ánimo acarrea juicio de Dios en contra de nosotros, pero la integridad nuestra acarrea juicio de Dios en contra de nuestros enemigos, de los que se levanten, situaciones que se levanten en nuestra contra, sean legales, sea enfermedad, sean financieras. Dios emite juicio en contra de esa situación. Y vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Recibe en esta hora en el nombre de Cristo. Señor, necesitamos tu dirección, Espíritu Santo. Tú que lo sabes todo, que conoces, Señor, la condición de nuestra alma. Tú lo sabes, Señor bendito, lo que nos cuesta, Padre, ponernos de acuerdo con tu palabra, lo que nos cuesta ponernos de acuerdo con tus mandamientos. Ahora mismo, Señor, queremos renunciamos a ese doble ánimo, Señor. Padre, y nos ponemos a cuentas contigo. Enséñanos, Espíritu de Dios, a tomar decisiones conforme a tu perfecta voluntad para ser prosperado en todo, para que tu juicio sea en contra de aquello que nos acecha, que tu juicio sea en contra de las situaciones que se han levantado en nuestra contra. Padre, yo bendigo a cada persona conectada y a aquellos que se van a conectar cuando vean la grabación de esta clase. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, que dirección venga, que venga más luz a nuestros sentidos, Padre, para saber que tenemos que tomar decisiones, aun si nos equivocamos, pero tenemos que decidir. Aún si nos vamos a equivocar, Señor, pero tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, Padre, para romper ciclos y que venga, Padre, esa prosperidad tan anhelada que estamos esperando, Señor.
promesas cumplidas de parte tuya. Perdónanos por atrasar el proceso en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí conectada en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo, creo que nos da tiempo. Son las 9. Nos da tiempo de ver un ejemplo más de lo que cuando se habla de puertas en la palabra, se habla de juicio. Y es que Dios había decidido enviar juicio en contra de un pueblo que se llama los filisteos. Y eso eran contrario al pueblo de Israel, y había elegido a Sansón como juez para emitir el juicio. Acuérdense que la mamá de Sansón era estéril. El Señor hizo todo el milagro que ella concibió. Recuerde que los vientres son portales. El vientre de una mujer es un portal que puede traer luz a este mundo, seres de luz a este mundo, como pueden traer también seres malignos a este mundo. Son portales, ahí donde se materializa los propósitos de Dios, y Dios tenía el propósito de juzgar a los enemigos de Israel. Y una matriz que estaba cerrada, la mamá de Sansón, Dios hace el milagro, como lo hizo en muchas mujeres estériles. Cuando ustedes lean la palabra y vean una mujer estéril, vean la clase de hijo que tuvo. Vean lo que Dios hizo a través del fruto de ese vientre después que Dios abrió esa matriz. Le tienen que poner cuidado a eso. El asunto que Dios había emitido juicio en contra de los enemigos de Israel. Y escoge en los planos de la eternidad a un varón que iba a venir al plano natural a través de ese vientre que era estéril, pero que el Señor lo hizo fértil para que naciera Sansón y pudiera llevar a cabo ese juicio. ¿Qué fue lo primero que hizo Sansón? Veamos. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Entonces dice en Jueces 16:3, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo. Se las echó al hombro, o sea que las arrancó, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. A consecuencia vino un espíritu de engaño usando a Dalila. Ustedes vieron, agarró las puertas de la ciudad, las arrancó, se las echó a los hombros, con todo y cerrojo, con todo y pilares, y las subió a la cumbre, al monte de oración. Lo estoy repitiendo, cada vez que la palabra te habla de monte, está diciendo va a pasar algo, adoración, eso es lo que va a suceder. Y lo de las puertas está hablando de juicio, que va a traer juicio en contra de esa ciudad. Pero el enemigo fue astuto y buscó a una mujer llamada Dalila con espíritu de engaño, y ustedes ya conocen la historia. Pero que Sansón destruyó a todo ese pueblo, sí, lo llevó a cabo. Pero antes de destruirlo, primero arrancó las puertas. Así es que cada vez que lea asunto de puertas, en la palabra está viniendo juicio. Préstale atención a eso. Entonces, nosotros, ¿cuál es la lección de esta noche? No podemos seguir siendo
creyentes de puerta. El llamado es o entramos o salimos, o somos fríos o somos calientes, pero tibios no le agradamos al Señor. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 3:20? Que el Señor está a la puerta. Lo voy a leer el 14, ya con esto terminamos. Voy a volver a compartir acá. Después hagan todas las preguntas que ustedes quieren. Aquí vamos. Estoy compartiendo Apocalipsis 14. Primero el 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Ustedes saben que el amén, cuando tú dices amén a una oración, tú estás dando libertad a que opere el sello del cielo, el amén, el amén. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Escucha con atención. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Qué hay que hacer? Tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Abrir la puerta. Entonces entraré y cenaré con él y él conmigo. Habla de compartir. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y está hablando de autoridad. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y con esto vamos a terminar. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Muchos comenzaron este seminario y lo fueron dejando a medio camino. No tuvieron el compromiso. No recibieron todo lo que tenían que recibir para liberar su alma. ¿Qué va a pasar? Que los aspectos que están todavía ahí pendientes por hacer libre, pues así van a quedar porque decidieron no comprometerse con estas clases. La falta de compromiso, la falta de decisión, el doble ánimo, el no saber si voy a entrar o si voy a salir o esperarte, lo dejo para mañana. La postergación es una expresión de doble ánimo. Las cosas dicen, mañana las voy a hacer, es que hoy no las hice, pero mañana las hago. Pero el mañana no llega. Porque pasó una cosa, porque pasó otra, no lo pudiste hacer. Y tú dices, bueno, ahora lo hago el próximo año. Ya ahora ya estamos entrando a noviembre, después viene diciembre, se acabó el año, en enero lo hago. Y se nos va la vida dejando las cosas para después. Esas almas son de doble ánimo. No hay prosperidad en eso. No hay prosperidad. El alma está encarcelada. Ese se llama un creyente de puerta, que no se deciden a entrar y no se deciden a salir. Un creyente de puerta que es cómodo. Busca comodidad, porque desde la puerta tú puedes estar viendo el mundo y puedes estar escuchando las alabanzas dentro del templo. ¿Sí me explico? Es falta de integridad. Desde la puerta yo puedo estarme riendo de los chistecitos que escucho allá afuera,
pero también puedo estar oyendo palabra de Dios adentro. El creyente de puerta está caminando en dos aguas y ahí los ciclos no se rompen. Más bien está acarreando juicio en su contra. Y lo que queremos es que los juicios se levanten en contra de las situaciones que nos afligen. ¿Pero qué dice el Señor? Rectitud. Comprométete. Vamos, eleve ese nivel de oración. Selecciona lo que vas a escuchar. Prepárate. No sigas perdiendo el tiempo en redes sociales. No sigas atendiendo al teléfono gente que te roba la fe. Porque hay gente que llama nada más para bajonearle la fe a uno. No para animarlo, sino para bajonearlo. Decídete. Ayer hablábamos de llaves del reino, que nos fueron entregados llaves. Las llaves son para abrir las puertas, para acceder al reino. Pero nos hemos quedado con la llave al frente de la puerta y no hemos entrado al reino. Entonces ahí no se cumplen cosas que deberían de haberse cumplido ya. Pero no es tu caso. Yo sé que no es tu caso. Tú estás aquí entrenándote, estás aquí capacitándote para hacer los ajustes que tengas que hacer, para identificar cosas que estén pasando y para seguir adelante, porque victoria nos esperan en el nombre de Jesús y porque tenemos la promesa de ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que alguien diga amén. Gloria a Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito. Vamos a parar lo que es la grabación porque hay quienes le dan como penita.